Me queda muy corto el tiempo para contarte todo lo que vivimos durante 10 reuniones, que fueron los 8 días de ayuno y oración que finalizaron el domingo pasado. Aunque el lunes estábamos súper cansados, pero un corazón tan contento. Y algunas palabras que traté de, como si fuera a armar una nube de palabras y cuáles se destacan más que otras, como por ejemplo, que muchos me escribían: despertar, movilizarme. Cuando la pregunta era ¿qué hizo? ¿Qué sentiste? ¿Qué recibiste de parte de Dios? Apatía, salir de la apatía espiritual, movimiento, sentir que el Espíritu estaba en movimiento, que habían despertado, compromiso, Espíritu Santo. El Señor me desaceleró. Uno de los tantos testimonios que después estamos haciendo más videos me llamó mucho la atención cómo usó el tiempo verbal, porque puso a los 9 años, o sea, era una nena, me apartaron. Yo dije, no, está mal descrito, es me aparté, que es un lenguaje que usamos los cristianos cuando uno se va de la iglesia, ¿no? Y me puso me apartar y dije, no, está bien conjugado, porque un nene de 9 años no decide por sí mismo, sino que seguramente sus papás habrán dejado, y ella que quería ir, porque cuenta también dentro del testimonio que le gustaba muchísimo y que disfrutaba, pero a esa edad la apartaron. Y el testimonio es, y hoy, contando de los 8 días de oración, después de 33 años, fui transformada. Lloré, canté, oré, salté, tengo sed de parte de Dios. Mirá si no es tremendo en cuántos Dios lo hizo. Jesús sanó a mi hija del oído el primer lunes, se le caía el líquido del oído mientras cantamos, milagros del poder de Dios, muchos testimonios de sanidad. Y otro de los tantos testimonios es, Jesús cambió mi vida, sacó la depresión y un diagnóstico de bipolaridad, o sea, un diagnóstico médico. Y Dios lo hizo también. Dios es muy bueno. Y justamente pensando y orando después de tantos días, después de tantos momentos de oración, 10 noches, porque voy a decir, ¿por qué 10 si son 8 días? Porque los domingos es doble, porque 2 reuniones. Después de tantos mensajes, digo, Señor, se me terminó la Biblia. No, apenas uno puede comentar. Podría haber estado en un solo párrafo de la Biblia durante, no sé, todos los 8 días, porque es tan rico el contenido de la palabra. Tantas cosas pueden enseñarnos, tantas reflexiones pueden salir de un pasaje bíblico, más allá inclusive del momento, del contexto que fue escrito, del por qué, el para quién fue escrito. Cuántas enseñanzas, cuántas cosas particulares, cuántas letras saltan de la Biblia que dice Dios, esto quiero hablártelo de manera específica, y a veces son lecturas que nos enriquecen. Y la oración mía en estos días fue, ¿qué decirles a los que han vivido tanto de Dios? A los que sienten que ahora han podido poner su corazón en movimiento, poner su espíritu dormido en acción, que quieren más de Dios, que se despertó un deseo, un hambre, una sed de buscar. Y que sabés que como iglesia vamos a orar, vamos a buscar a Dios, pero también vamos a caminar fuerte en la formación de un carácter cristiano, un discipulado. Que todos podamos ser discipulados, formados. Que la iglesia nunca pierda su corazón de evangelismo, de seguir amando a los corderos. Alimenta a mis corderos, cuida a mis ovejas, alimenta a mis ovejas. Los corderos, los primeros, los que necesitan el acompañamiento, los que necesitan que la iglesia siempre esté abierta, y que hoy estamos como iglesia, como les dije el otro día, preparados, con un equipo de pastores increíble, con un equipo de mentores increíbles y de líderes más allá del lugar, del espacio físico, preparados para poder no dar y cuidar la Grey, cuidar la congregación local y las sedes de CFC, sino el doble, darle de comer el doble de lo que Dios nos está dando en los próximos 12 meses. Porque hay un equipo preparado para eso. Peor o más difícil sería cuando uno no está preparado para el crecimiento porque no sabe cómo llegar a abastecer. Pero hoy tenemos el equipo. Por supuesto que habrá cosas que reforzar, pero celebro cada día que podemos estar juntos. Y digo esto porque le puse como título Consejos de un viejo entrenador. Consejos de un viejo entrenador. Pensando en una reflexión. ¿Qué podría decirle a aquel que dice, estoy prendido fuego,
estoy lleno de Dios, estoy queriendo conocer más a Dios. Y el corazón paternalista, el corazón de amor de Pablo, cuando le escribe a Timoteo, tiene tanta riqueza. Es tan bueno que me dio esa imagen que, haciendo un paralelo, digo, es como si lo lleváramos hoy a una estrella que está surgiendo en un deporte. Y esta estrella está metiendo muchos goles o está cumpliendo bien su deporte, y le dice el entrenador, que ya lleva sus años, que tal vez fue deportista también, pero que ya tiene sus buenos años para saber qué tiene que hacer, y le empieza a dar consejos. Y mira lo que le escribe Pablo a Timoteo. En 1 Timoteo 4, 6 al 10. Explica esto a los hermanos y estarás cumpliendo con tu deber como buen servidor de Cristo Jesús. Así estarás demostrando que te nutres de la fe y de las buenas enseñanzas que fielmente has seguido. No pierdas el tiempo discutiendo mitos y leyendas mundanas. Emplea el tiempo y las energías en ejercitarte para vivir como Dios manda. Está bien que te ejercites físicamente, pero es mucho mejor que te ejercites para vivir piadosamente. Me encanta este texto. Está bien el ejercicio, pero es mejor que te ejercites para vivir piadosamente, ya que esto es útil para todo. Te ayudará en esta vida y también en la venidera. Este mensaje es cierto y debe ser aceptado por todo el mundo. En efecto, si trabajamos arduamente y sufrimos mucho, es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, particularmente de los que creen. Este texto nos habla un montón. Nutres de la fe y de las buenas enseñanzas, nutrirnos de fe, nutrirnos de esperanza. Sé que muchos están viviendo lo que digo, un renacimiento, una recuperación de la vida, una recuperación de la fuerza en el Espíritu en Jesús. Yo sé que muchos recibieron muchísimo. Sé que alguno puede decir, yo he vuelto a nacer. Y en esta figura me imaginé como varias escenas. A Pablo tratando de escribirle a Timoteo, que no lo tiene presente y le tiene que escribir una carta, a quien ama. Como tal vez me tocaría o le tocaría a algún pastor con muchos años dándole consejos a pastores que están recién comenzando. Y a veces me ha pasado que algún joven, alguien se acerca y me dice, ¿qué dos cosas me podrías? Y me acorralan así, ¿no? Son importantes, que está bien, no lo digo como algo malo, que me podrías sugerir para la vida y para esto. Y claro, decir que 2 o 3 o 4 cosas y quedarnos ahí sería un reduccionismo. Es mucho más completo el mensaje de la cruz. O sea, no es tanto lo que yo te voy a decir, sino es la experiencia basada en Cristo, en Jesús, en lo que Él me enseñó en su palabra, de alguien que mete mucho el yo durante mucho tiempo y va aprendiendo a lo importante de la vida y a la importancia de la palabra. Me imaginé, como esta figura que recién veíamos, un entrenador tomándose el tiempo para hablar y para decirle 4 sugerencias que son fundamentales. Una estrella está naciendo, un gran deportista que ganará mucho o un gran creyente que avanzará mucho. Número 1, no te la creas. Número 2, ojo con el entorno. Número 3, cuidado con las lesiones. Número 4, entrená siempre bien fuerte. Número 1, no te la creas. Que no se te suba a la cabeza. Llegamos desesperados buscando a Dios, pidiendo que Dios nos bendiga, y a veces nos olvidamos cuando las cosas van bien. Esto es como cuando alguien toma un cierto remedio y dice, ahora estoy bien, y lo deja de tomar pensando que ya sanó. No, estabas bien porque estabas tomando esa medicación. Y perdóname por el ejemplo, por ahí no es el más indicado para dártelo, pero para que se te acerque un poquito a algo práctico. Primer consejo, no te la creas. ¿Por qué digo esto? Porque si alguien cree y se le sube la cabeza, es posible que choque de frente. Y es muy importante conservar el lugar que Dios nos ha dado. Y es muy importante siempre saber que todo lo que tenemos, que todo lo que hacemos, que todo lo que sucede es gracia. Dios lo dio. La gloria es de Dios. Dios, si hay algo que no hace, es compartir su gloria. Dios puede darte mucho, pero Dios no comparte su gloria. La gloria es de Dios.
No te la creas. Salomón se la creyó. Licia hablaba el otro día un poquito de eso y seguí con un poquito la historia de Salomón. Cuando la Biblia nos habla de Salomón, el rey, el segundo rey que va a tener, el tercer rey, ¿no? Saúl, David y Salomón, es un rey en principio excepcional, un entendimiento excepcional. La Biblia nos habla de que fue en su tiempo juez justo, fue estabilizador, llevó a la nación a un engrandecimiento inigualable. O sea, lo que todo el mundo de ese momento hablaba de lo que estaba sucediendo, el lujo, la excelencia, el profesionalismo, el alcance, la abundancia económica, la cantidad de bienes que adquirió Salomón como resultado de su reinado había sido increíble. Iban a pagarle millonadas de oro, iban a llevarle regalos, iban a visitarlo personalidades mundiales para decirle: contestame sobre estas preguntas. Y sus respuestas valían oro. Valían miles de kilos de oro. Imagínate que una respuesta tuya valga miles de kilos de oro. ¿Cuántos quieren tener esa respuesta en sus vidas? Que venga alguien y te diga: quiero que me digas tal y cual cosa. Ve y hazlo ya mismo. Guarda que la Biblia cuando dice ve y hazlo ya mismo dice fue Judas y se ahorcó, ¿no? Pero es que uno diga: wow, le dije. Y la persona agradecía. Bueno, guarda que Salomón empieza a tener un corazón que justamente el otro día Alicia hablaba de correr tras el viento, porque él en un momento reflexivo dice: todo es vanidad, es correr tras el viento, o sea, nadie lo puede alcanzar, no sirve de nada y no vas a lograr absolutamente nada. Y entre el capítulo 10 y el capítulo 11, anotalo para leerlo en casa porque está muy bueno, de Primera Reyes, son dos capítulos que son un poquito largos para leerlos ahora. Se nos empieza a contar el corazón que él tiene. Viene la reina de Sabá, y él le muestra sus riquezas, queda impresionada, hay unas transacciones en el medio. Y si vos te pones a leer con detenimiento ese pasaje, vas a ver que ella reconoce lo que Dios le da, pero que él no le está dando la gloria a Dios. O sea, empieza a tomar como mérito lo que Dios le había dado. Y entonces empieza a decir: yo tomo mis propias decisiones. Dios le da indicaciones de que no debía amar mujeres extranjeras, no le importa y se une a ellas. El mandamiento era claro de no adorar otros ídolos, otras deidades extranjeras. Él no solamente que adora, sino que también permite la adoración dentro de Israel. O sea que lo que comienza como una carrera de alguien realmente lleno de sabiduría, porque Dios le da sabiduría, engrandece una nación luego de un periodo largo donde existieron los jueces, donde había una anomia, un sin ley, cada uno hacía lo que bien le parecía. Viene un primer rey con muchas torpezas, viene un segundo rey muy abocado a las batallas, y ahora sucede esto. Él empieza a decir: y esto es porque yo lo logré. No te la creas, le dice el entrenador como primer consejo a quien está surgiendo y empezando a meter muchos goles. No te la creas, nos dice Pablo a Timoteo cuando dice sobre qué está enfocado. Alguna que otra vez nos han preguntado si el templo y todo esto es lo que uno soñó. Y yo digo, y yo pienso, ¿importa realmente si es lo que yo soñé o no soñé? Yo me pienso mismo. ¿Por qué importaría tanto un templo, un auditorio, un lugar físico? Si eso es más bien producto de, si me importara como un sueño, es más producto del humanismo, del querer alcanzar algo como si fuera una meta personal. Y en realidad, más que un lugar, nuestro sueño es ver este sitio lleno de redimidos. Nuestro sueño es que este lugar, de lunes a lunes, 24/7, sea un hospital de enfermos espirituales. Que podamos decir
Qué lindo el video que me eligieron los chicos, que en este lugar se cante, se adore, haya jóvenes, adultos mayores, y que digamos, ay, pero ya es un poquito incómodo bajar la escalera así. ¿No pagamos el precio? ¿No disfrutaríamos un poquito de incomodidad si sabemos que decenas de familias están siendo rescatadas, están conociendo a Jesús, sus familias están siendo restauradas y 24/7 este lugar es un lugar de restauración donde Jesús llega a la familia y la transforma por completo? ¿No es lo que queremos realmente? ¿No es ese un sueño verdadero? El sueño entonces, ¿qué hace? Convierte un lugar, no por el lugar, sino por lo que genera el espacio. Por lo que, gracias a los chicos del video, por lo que convoca ese espacio. Entonces la respuesta es, Dios está haciendo una obra grande en cada uno. Él hace obra grande. Él está haciendo obra grande en vos. Siempre recordá, fuente y mano. ¿Cuál es la fuente de la gran obra? Y no te olvides, lo que hoy estás viviendo, lo que los más grandes disfrutan de las decisiones que tomaron años atrás. Siempre le digo a los chicos, con Lizzy, hoy disfrutamos, y lo que más disfrutamos fueron todas decisiones que tomamos antes de los 25 años. Nuestro llamado, nuestro servir a Dios, el elegirnos. Hoy disfruto un matrimonio que lo elegimos a los 19. Yo te elegí un poquito antes, pero vos me hiciste esperar. Pero más o menos. En silencio oraba con mi amiga Lizzy. Los hijos, tantas decisiones que tomamos y que hoy son las que estamos disfrutando. Mirá cuántas decisiones. Entonces, esa mano, ese inicio, esa fuente, todo eso era conociendo a Jesús. Todo eso es sabiendo que Él, por su gracia, nos permitió, me permitió, le permitió, te permitió haber alcanzado un montón de cosas que a veces no notamos agradecer. Pero cuántas cosas podemos ver a nuestra espalda. No para añorar y para que lo único que exista son nostalgias de victorias pasadas con un presente oscuro, sino para decir cuántas cosas Dios hizo y hace que fueron su mano prodigiosa, y es la mano que hoy me empuja. Porque cuando yo siento una mano que me está empujando como si alguien me estuviera, digo, Señor, sigue siendo tu mano, sigue siendo tu poder. Y que en algún momento que el Gonzalo adentro se la quiera creer, justamente tengo que recordar quién está empujándome, porque cuando Dios ve que a alguien se le está subiendo un poquito la cabeza, va a ser así. La pregunta más reflexiva es, lo que hoy haces, ¿qué mano te está empujando? ¿Ya es inercia? Porque ya lo viviste, y todo lo que hoy tiene que ver con tu profesión, con tu ejercicio laboral, con lo que sea, es la inercia, tus decisiones. Aún si venir o no venir a la iglesia, si estudiar o no estudiar o lo que sea, ¿qué mano te está empujando a decidir? ¿Qué cabida, qué espacio le doy a Dios? Porque es fácil pensar que se le sube la cabeza a un gran deportista que se la creyó porque metió muchos goles o hizo muchos logros en el deporte. Se le subió la cabeza a una iglesia, a un pastor, porque la iglesia estaba marchando bien. Pero vamos a la vida del creyente, el día al día, al caminante, al de a pie. No al que nos toca estar, sino al que nos toca estar todos los días. ¿Qué mano nos está empujando? Entonces, reflexión. Evalúalo, reflexión, pensalo. Si vos tenés todo un día que no te encomendaste a Dios, si tuviste toda una semana que no oraste, ¿quién te está empujando? Entonces decime, ¿eso es creérsela? No te la creas, que no se te suba la cabeza. Dios nos sostiene por su gracia, y en Dios somos más que vencedores. En Dios, en Él. Segundo, le diría, ojo con el entorno. Conocemos de los entornos de grandes deportistas.
Ese entorno que te hizo trasnochar, que te llevó de farra, que invitó a las drogas, que te hizo así, que te hizo así. Y vos decías, tenía todo el mundo por delante. Lo hemos visto en un gran deportista, como se acuerdan, como Maradona. Que ese entorno, y después de lo de entorno político, de entorno social, los entornos, cuida tu entorno, porque si querés ser un muy buen jugador, si querés ser un muy buen cristiano, tenés que saber cuánto vas a hacer y de cuántos te vas a rodear. Termina la vida de Salomón, yo te la conté muy breve, podría darte muchos ejemplos, pero fíjate cómo son las consecuencias. Su sucesor fue Roboam, su hijo. Y cuando él comienza, estaba por ser coronado, van a hablarle y le dice, ¿puede ser que vos no vas a ser como tu papá, que nos cargó de trabajo, que puso yugo pesado encima, que nos cobraba impuestos altos? Y entonces Roboam dice, volví en 3 días, yo te contesto. Y entonces consulta a los que tenía alrededor. Primero les consulta a los ancianos, a los de experiencia, a los que conocían, y les dicen, mirá lo que me propusieron. Hacemos esto y bajamos la opresión en cuanto a todo lo que tiene que ver con esto, todo lo que tiene que ver con gobierno, con impuestos, no sé, muy parecido a lo que hoy se vive, ¿no? Todos queremos que siempre se bajen los impuestos. Bueno, esto existe de toda la vida y ya existía en ese momento. Y el pueblo está diciendo, a ver si nos sacan. Y entonces él consulta a los colegas, mejor dicho, a los ancianos, y le dicen, sería bueno que lo hagas. Y no los escucha. ¿Y saben a quién va a buscar? A los amigos de crianza. Los que no tenían experiencia, los que no tenían olor a pueblo, los malcriados tal vez. Y le dicen, no, de ninguna manera. Los que te vienen a pedir que aflojes y seas un mejor rey que Salomón, que no agraves tanto la servidumbre, que no los cargues tanto de trabajo, que le bajes los impuestos, decile que mi dedo meñique es más ancho que la cintura de mi papá. Que si ellos creían que mi papá era duro, Salomón era duro, su cintura es menos ancha que mi dedo. Y que yo voy a ser mucho más denso. O sea, pide consejo a los inexpertos. Ojo con el entorno. Porque la historia nos indica que el reino se dividió. Y que el lugar donde iba a ser coronado, que era Siquem, es un lugar que él tiene que dejar. Y tuvo que dejar el lugar donde iba a ser coronado rey de todo el reino para quedarse de 12 tribus solamente con 2. Porque el reino en ese momento se divide. Y de las 12 tribus que tenía, 2 al sur, 10 al norte y para siempre queda dividido. Imagínate si no es importante el entorno. La pregunta es, ¿qué tienen que ver los entornos? Es que uno de mis mayores drenajes que hoy tengo podría ser el entorno. A quien escucho. Siempre recordar lo que leímos primero de Pablo. ¿Yo qué hablo? Primero, ¿yo qué digo en mi entorno? Porque a veces, hoy está muy de moda hablar de los tóxicos, ¿no? Y el tóxico de acá, el tóxico de allá, la tóxica de acá, no sé cuánto digo. Y siempre están los reels o los TikTok que hablan de cómo sacarse encima el tóxico. Y la pregunta es, ¿y si la historia es al revés? Porque siempre hay una víctima, pero nunca hay un victimario. ¿Y si el reel diría cómo dejar de ser tóxico? ¿Cómo dejar de justamente ser un mal entorno, ser una mala junta? Uno de los mayores drenajes es el entorno. Lo que yo hago en mi entorno, lo que mi entorno hace conmigo. ¿Pero a qué me refiero con entorno? Primero, yo amo, yo valoro muchísimo y cada vez más las buenas amistades. Siento cómo una buena amistad me potencia. Las buscamos con Lizzy. Amamos. Valoro muchísimo estar con gente que me edifique. Que podamos hablar no solamente del tema que a mí me conviene o a mí me gusta, sino de temas de cultura general o de vida y escucharlos. Me enriquece mucho, pero sé cuánto me drena y cuánto me ha drenado esos círculos donde no hubo construcción en lo que se conversó. No porque se haya hablado de una frivolidad, porque una frivolidad de última, el clima, el fútbol, esto, bueno, son parte de un asado, no te vas a poner tampoco tan dogmático y tan catedrático en un asado y decir, bueno, hoy vamos a hablar de física cuántica, ¿qué opinan de la ley de...? No, pero de ahí a lo otro, ¿por qué?
Porque en vez de practicar eso que me drena y que hace que yo rinda después menos, cuando el consejo de un entrenador es el consejo cuidado con el entorno, ojo con las juntas, cuídate de las juntas, es porque vas a empezar a dormir menos, porque vas a empezar a comer mal, porque vas a empezar a tener esa mala alimentación, te va a producir un desgaste, vas a tener un déficit en tu energía para hacer el ejercicio y esa cadena de sucesos te va a terminar convirtiendo en un número 6 y no en un número 10, porque vas a ir bajando. Porque lo que a mí me contamina no hay forma que no quede en mi corazón. Lo que está en mi corazón sale de mi boca. Ahora, ¿qué ingresa primero a mi corazón? ¿Cuál fue el lugar de entrada en mi corazón? ¿Qué abundó en mi corazón para poder salir? Entonces, practica la generosidad, no la mezquindad. Aprende a practicar la generosidad. Generosidad, como dije el otro día, no es si yo solamente con lo económico. Eso es parte de la generosidad. En la vida, en la gratitud, en el reconocimiento, en la valoración. Es una práctica que todos tenemos que hacer. ¿Qué hace el sistema? Nos enseña a ser mezquinos. Date valor a vos mismo, ámate a ti mismo. Haz esto. Está bien. Pero la Biblia nos habla de una inversión, porque es una ley que se reproduce y se cumple, espiritual, que es dando como recibo. Que si somos personas generosas en la vida, en dar afecto, en dar tiempo, en dar amor, en dar economía, en reconocimiento, en palabras, y practicamos y logramos eso, Dios nos va a bendecir tremendamente. Y la honra y lo que vos esperás no va a estar tanto en lo que vos decís o lo que vos esperás, sino en lo que vos hagas y replique con vos. Ahora, puede ser que no nazca naturalmente, es probable. Para algunos es muy natural, para algunos la empatía es muy natural. Para otros es un aprendizaje, por eso la Biblia dice que somos discipulados. Pensá en Jesús. ¿Cuánto hizo para sí mismo? Nada. ¿Quiénes tenía alrededor? ¿No era demasiado generoso Jesús en incluir un Pedro en su grupo? ¿No era demasiado generoso Jesús en tener a un Tomás en su grupo? ¿No era muy generoso Jesús en tener un Mateo en su grupo? ¿No fue muy generoso Jesús en elegir a Pablo? Cuando leemos en Hechos 9 cómo él se convierte, siendo un tipo que antes buscaba y mataba gente y mataba cristianos, y él se encargó. Bueno, en realidad, por lo que él hizo, encontramos cómo la iglesia empieza, con la muerte de Esteban, empieza a salir por todos lados, ¿no? Lo que prometió en Hechos 1:8, en 8:1, empiezan a dispersarse y ahí empiezan a evangelizar. Pero entonces digo, qué importante es eso. Tercero, cuidado con las lesiones, le diría. Cuídate, por un lado, no te la creas. Segundo, ojo con el entorno. Tercero, cuídate con las lesiones. Ahora, ¿cómo me voy a cuidar de las lesiones si viene alguien y viene desde atrás o hizo una jugada o pasó algo? Ok, pero hay lesiones, y esto es lo que te tenés que cuidar, que son evitables. Por ejemplo, si yo hago un buen precalentamiento en un ejercicio, es muy probable que mis músculos y mis articulaciones entren, muy probable no, es así, que voy a sufrir menos, mi cuerpo va a sufrir menos. Yo precalenté. Yo no entré frío, entonces no voy a desgarrarme, no voy a lesionarme, no voy a lastimarme. Yo puedo tener lesiones evitables. Puedo anticipar el riesgo. Si voy a ir a una jugada, sé cómo tengo que llegar a esa jugada. Sé qué tipo de ejercicio puede ser. Si estás haciendo un ejercicio que levantás peso y vas al punto de sabés qué podés y cuál es el límite. Y cuál es el punto que si cruzaste podés lesionarte. Entonces, las lesiones evitables de la vida, ¿qué puertas no tenés que tocar? ¿Qué puertas no tenemos que abrir? Cuídate de las lesiones. Porque todo entrenador sabe que vos podés ser el mejor jugador, que podés acostarte todas las noches temprano, comer la mejor de las comidas, tener la mejor de las alimentaciones. Pero si un día te descuidaste y te lesionaste por algo que vos podías haber evitado, te puede dejar fuera de la cancha 1 año, 2 años, 3 años. En algunos la carrera. Pero algunos lo deja 1 o 2 años, nadie los quiere perder. Son las lesiones que no matan, pero que rompen confianza.
y una de las situaciones que no entendemos o que debemos entender. ¿Dios perdona? Sí, a todos. Dios puede perdonar y mi familia deberá entender el perdón y perdonarme por lo que sucedió, sí. Pero acordate que la confianza tarda en volver. El perdón puede surgir en cualquier momento hasta instantáneamente. A veces la confianza no. El dolor suele durar. Entonces cuídate las lesiones. Porque si generamos dolores o generamos falta de confianza, a veces cuesta. Y cuesta muchísimo. Cuando el jueves, durante la semana oramos diferentes oraciones. Fue muy lindo, muy bueno. Y el jueves la invitación fue para todos los hombres, para que oren. Y todos estaban acá adelante. Y estábamos cantando, entonces en un momento le pedía al resto de la congregación que no había pasado, o sea, a todas las mujeres prácticamente, y al grupo música que hagan silencio y que canten solamente el grupo. Y ahí estábamos cantando, uy, la cantamos esa canción. Tu nombre cantaré, sobre mi familia tu nombre hablaré. Y los escuchaba, esa voz gruesa, no, sobre mi familia tu nombre hablaré. Y yo decía, gloria a Dios, porque ahí hay restauración. Porque en esa oración, ahora si nos quedáramos solamente en esa oración, yo no sé. Pero si esa oración produce cambio, camino, restauración y formación, es el camino perfecto. Si solo 8 días quedarían para un buen recuerdo y una buena experiencia con Dios, no lo vuelvo a hacer. Pero si esa experiencia fue un despertar para que ahora caminemos en sus verdades y aprendamos de su palabra y nosotros en casa busquemos cada día su palabra, como por ejemplo leyendo lo que Pablo le está hablando a Timoteo y el consejo paternal, el consejo de un pastor a otro pastor que estaba alcanzando el consejo de alguien que está coachando, que está entrenando, que está formando y le dice, cuídate las lesiones. Vale mucho tu vida para ponerla en paréntesis durante 2, 3, 4, 10 años. Vale mucho el tiempo para que vayas todo el tiempo frenando por paréntesis, por espacios que abrimos, por situaciones que no pudimos manejar porque no evitamos las lesiones, porque fuimos al cruce y al choque y chocamos y nos lastimamos. Y uno dice, si fuera tan fácil, yo sé que no. Pero de eso se trata el caminar juntos. Y número 4, entrenar siempre muy fuerte. Podría ser lo primero, entrenar siempre muy fuerte. Pero si entrenás y no te cuidas de los amigos, buenos y malos, más de los malos, ¿no? Si no te cuidas de las lesiones, si se te sube la cabeza, ¿para qué entrenar? Entrenar muy fuerte. Y te voy a dar un ejemplo que me voy a otra historia, que es la de Josué, o mejor dicho, la de Caleb, que figura en el libro de Josué. En el capítulo 14, cuando en el versículo 7 Caleb dice, yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea, para explorar el país y con toda franqueza le informé de lo que vi. Mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor. Pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Ese mismo día Moisés me hizo este juramento: la tierra que toque en tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor mi Dios. Ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés. Mientras Israel peregrinaba por el desierto, aquí estoy este día con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. La pregunta, ¿qué hizo Caleb para decir, como dice otra versión, cuáles eran mis fuerzas antes, tales ahora? ¿Qué hizo? ¿Cómo pudo de los 40 a los 85 años el hombre pararse y decir, Dios es mi fuerza y tengo la misma fortaleza que los 40? Cuando en ese momento era un joven que había ido con Josué y con otros 10 espías a espiar la tierra. Vuelve, todos negativos. Él y Josué diciendo, no, aunque hay tierra de gigantes, aunque nos vemos como langostas, aunque esto y lo otro, si es la tierra que Dios nos prometió, va a venir. Dos. Todo el resto no. ¿Y todo el pueblo quién escuchó?
a 10. Y se perdieron la posibilidad de estar a días de entrar a una promesa que habían esperado más de 400 años cuando estaban en Egipto. Caleb sigue esperando. Hace toda la vuelta al desierto 40 años. Ayuda en la conquista. Y cuando llega a la tierra que él sabe que es suya, va y pide. Y dice, ya Moisés no está. Ahora está Josué. Quiero la parte que me corresponde. La que me prometió Moisés. Vuelvo a esto. ¿Cómo hizo para conservar la fuerza? ¿Era fuerza física? Yo no creo. No puedo pensar, salvo que haya algo sobrenatural, o Caleb estaba muy enfermo a los 40, entonces comparado a los 85 está igual, pero el cuerpo se va desgastando. Es un fenómeno normal, natural, biológico. Entonces, ¿qué es lo que él está diciendo? ¿Cuál era mi fuerza antes? Era entonces, ¿iba más allá de su salud? Sí. ¿Y por qué está queriendo tener algo si él sabe que posiblemente le queden días de vida? ¿Por qué él no está pensando en él? Él está sabiendo que lo que él está haciendo deja resultados generacionales. Es tan importante entender la fuerza que tenemos como congregación, como iglesia, en cómo estamos amando nuestras generaciones, para que en 20 o en 30 años la iglesia siga como Dios lo prometió, y como Él quiere, firme y mucho más grande que ahora. Es el momento de que toda lengua, toda nación, toda Argentina, todas las edades se encuentren con Dios, tengan un encuentro con su Espíritu Santo, aprendan a vivir y caminar en sus caminos, valga la redundancia. Tengan un encuentro espiritual que digan, mi vida fue transformada. No te lo puedo explicar, no sé cómo interpretarlo, pero mi vida fue transformada. El encuentro con Jesús. Y vuelvo a esto. ¿Por qué Caleb está diciendo esto? Hizo algo. 45 años. Fue al gimnasio durante 45 años y el tipo es un patobica entrenado. Yo no creo. Mirá, el miércoles me pasó algo. Fuimos a visitar al papá de Alicia, a mi suegro Oscar, el pastor Oscar, pastores de adultos mayores con Mari. Él está pasando una enfermedad muy difícil, muy dura, ya hace unos cuantos meses. Y está en casa, el cual le mando un beso grande porque está seguramente viendo. Sí, dale un aplauso, Oscar. Para usted. Y estaba ahí, en un momento estaba también Dani Traverso, que había ido a visitar un ratito. Estábamos ahí en la habitación con él. Y Dani se está por ir y tenía un grupo de vida. Así que, así como está, vuelvo a repetir, pasando este tiempo difícil, vení Dani. Y oramos juntos para él, oró Oscar por Dani, porque trabaja con él en el grupo de adultos mayores, tenía su grupo de vida y eso. Y después charlando, le digo, ¿cómo está? No la salud, pues ya sabemos, estamos día a día. ¿Cómo está la fe? Y lo vi bien, lo escuché bien. Lo escuché entero. Y digo, cuando Dios me llevaba este texto, esto es lo mismo de Caleb. Su fe no estaba en riesgo. En todo caso, si pienso él, no está en riesgo su fe, está en riesgo su salud. Puede estar en riesgo mi salud, pero mi fe no necesita estar en riesgo por eso. No hay razón. Iglesia, no hay razón. Tengas 20, 40 u 80 para debilitarte con el paso del tiempo. No existe ninguna razón. Solo cambia el escenario. Solamente cambia el escenario. Pero lo que está dentro tiene que crecer día a día. Y mientras más años pasan, mejor tenés que estar. No peor, no acostumbrado, no indolente, sino cada día decir, Señor, yo tengo que seguir entrenándome fuerte, comiendo palabra, teniendo experiencias con vos. ¿Cómo se mantuvo Caleb? Yo no lo sé, pero me imagino a él todo el tiempo refrescando lo que Moisés le dijo, compartiéndolo con otros, contándole la historia del día que habló con Moisés, contándole el día cómo fue que ingresó. Debe haber estado 45 años, todo el tiempo hinchando, hablándole a los chicos que iban naciendo en el desierto, que eran los que iban a entrar con él, porque nadie de los que salió con él iba a entrar, solamente dos. Y todos los que nacieron en el desierto. Chicos, vengan, yo quiero contarles esto. Moisés
Me prometió que cuando lleguemos a esa tierra, y les voy a contar lo que vi cuando fue, y les contaba, nadie lo había visto. Él habrá alimentado su fe durante todos esos años. No hay forma, no hay forma. ¿Puede cambiar el escenario de la vida? Sí. Todo el tiempo cambia el escenario de la vida. Todo el tiempo ocupa diferentes lugares, pero el valor de la fe no cambia. Y yo puedo estar más fuerte que antes si yo me entreno. Puedo estar más fuerte que antes si yo miro al Espíritu Santo. Puedo estar más fuerte que antes si yo no me la creo. Puedo estar más fuerte que antes si yo cuido mi entorno. Puedo estar más fuerte que antes si yo evito las lesiones. Puedo estar más fuerte que antes si yo me entreno en la fe, me ejercito en la piedad, busco al Espíritu Santo, me enriquezco y sigo caminando, sirviendo a Dios y al prójimo y amando con todas mis fuerzas a mi familia. Ponete de pie, por favor. Ponete de pie.